En las últimas semanas, desde que comenzó este proyecto de Saber Salud, hemos pretendido acercarnos a través de especialistas y pacientes a diferentes enfermedades, tratamientos y novedades asistenciales. Hoy ponemos el broche a una primera temporada que en definitiva ha querido contar a través del sonido el día a día de la Clínica Universidad de Navarra. Llega el verano. Época de descanso, de desconexión, de recargar pilas, pero tiempo también para cuidarse. Época en la que queremos rodearnos de los nuestros y época en la que especialmente no queremos acudir a los servicios de urgencias de los hospitales. Sin embargo, en más de una ocasión nos vemos obligados a hacerlo. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Cuáles son las principales urgencias médicas que se producen en verano? ¿Qué debemos hacer para prevenirlas? Hoy, en Saber es Salud, hablamos de medicina en época estival. Saber es salud. Y para abordar las urgencias médicas que se producen en verano, hoy nos acompaña el doctor José Javier Baro, que es director del Servicio de Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué debe considerarse una urgencia, doctor? ¿Cuándo debemos y cuándo no debemos acudir a urgencias? Se lo pregunto a modo de contexto. La respuesta en realidad no es fácil, ¿no? En general tendemos a considerar los médicos de urgencias que una urgencia médica es aquella situación, problema de salud que puede llegar a comprometer la vida del paciente si no se pone una solución temprana, ¿no? En realidad los problemas que atendemos habitualmente en los servicios de urgencias tienden a ser la mayoría de carácter más leve, ¿no? Por eso en realidad la urgencia la podríamos considerar aquellos problemas de salud que el paciente considera que no pueden demorarse en ser atendidos en otro tipo de consultas o en otro estamento de salud, ¿no? ¿Y cuáles son las principales urgencias que se atienden en verano? ¿Cambia algo con respecto a otras épocas del año? En realidad cambia parcialmente el perfil de los pacientes que vemos o el perfil de los problemas de salud, ¿no? Sin embargo, hay patologías o enfermedades que vemos a lo largo de todo el año y que también las seguimos viendo en verano, como pueden ser los procesos catarrales respiratorios o las gastroenteritis, etcétera, ¿no? Es verdad que puede modificarse un poquito pues por el hecho que en realidad estamos todos haciendo más actividades al aire libre, etcétera. Sí que puede haber un aumento de problemas en relación con contusiones, golpes, etcétera. Puede que haya un poquito de aumento de cuadros diarreicos, gastroenteritis agudas en relación con determinados alimentos, pero la verdad es que de fondo no vemos grandes diferencias en los perfiles de los problemas de salud que atendemos en los servicios de urgencias. Hablemos entonces, por lo tanto, de prevención para no tener que acudir al servicio de urgencias. Por ejemplo, en medios de comunicación, y ustedes los médicos, hablan siempre de protegerse frente a los posibles golpes de calor y demás. ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, en estas situaciones? ¿O qué hacer incluso si a una persona de nuestro alrededor, por ejemplo, estando en la piscina, sufre un golpe de calor? Efectivamente, lo prioritario antes de llegar al golpe de calor sería evitarlo, ¿no? Es decir, que todos asistimos con frecuencia vemos a otras personas que están expuestos al sol durante horas sin apenas hidratarse, etcétera, que son candidatos perfectos para tener algún problema en relación con el calor. Por lo tanto, siempre insistimos mucho en la necesidad de evitarlos, evitar las exposiciones prolongadas, evitar la realización de ejercicios físicos intensos en las horas centrales del día, protegerse con sombreros, con ropa cómoda, clara, holgada, etcétera, y una hidratación muy abundante, sin esperar a tener sed, ir hidratándose a lo largo del día. Esto es fundamental para evitar luego problemas, ¿no? En realidad, el golpe de calor es el problema más grave de los que podemos atender en relación con la exposición al sol, etcétera. Gracias a Dios no es tan frecuente como se puede pensar, ¿no? En el golpe de calor lo que ocurre es que el organismo, fruto de esa exposición prolongada al calor, al sol, etcétera, pierde la capacidad de regular la propia temperatura. Es decir, todos tenemos unos mecanismos de compensación que cuando nos exponemos al sol, el propio organismo se va acoplando, amoldando, etcétera. Cuando hay un golpe de calor, se ha perdido esa capacidad y por lo tanto hay una temperatura muy elevada de forma persistente y aparecen otros síntomas que en general tienden a ser más graves, como problemas circulatorios, pérdida de conocimiento, síntomas neurológicos, etcétera. En estos casos lo prioritario es apartar al paciente de la exposición solar o de la fuente de calor, intentar refrescarlo un poco externamente y avisar inmediatamente
directamente a los servicios de urgencias. Pero como decía, esto es el problema menos habitual. Lo más habitual que vemos son problemas más leves en relación con la exposición solar prolongada o el ejercicio físico, que son más lo que tradicionalmente se ha llamado la insolación o el agotamiento por calor, etcétera, que no son más que síntomas parcialmente leves, tipo sensación de mareo, algún calambre muscular, malestar, náuseas, dolor de cabeza, en relación con la exposición solar, pero no cursan con síntomas tan llamativos como lo que hablábamos antes. Y en estos casos lo fundamental es, una vez más, apartarle de la fuente de calor, intentar refrescarle y aportar abundantes líquidos frescos, etcétera, para que el organismo vaya disminuyendo la temperatura corporal. ¿Qué me dice de las quemaduras? Porque seguro que a todos nos vienen a la mente imágenes de personas completamente rojas, quemadas en la piscina, en la playa. En algunos casos es motivo para acudir a urgencias en el sentido de me molesta mucho, me duele mucho, o es algo que en urgencias nos van a decir, pues mira, te has quemado, esto se soluciona con hidratante. En realidad la respuesta que podemos ofrecer es la que has comentado, ¿no? Una vez más, perdonad que insista en que en la prevención es donde va a residir el evitar los problemas. A día de hoy todos somos conscientes de la necesidad de una correcta protección solar, utilizar cremas protectoras, evitar la exposición directa al sol, etcétera. Entonces uno se lleva un poco las manos a la cabeza cuando efectivamente ve a esta gente absolutamente colorada, congestiva, que ha estado demasiado expuesta. Y en realidad los picores, dolores asociados a esas quemaduras son el peaje que hay que pagar por haber estado expuesto al sol. No tenemos una solución magistral. En realidad la solución es refrescar bien la piel, aportar una crema hidratante de forma muy generosa por todas las partes quemadas y esperar, porque gracias a Dios la piel regenera con cierta rapidez y en 2-3 días nos habremos olvidado del cuadro. En caso de que aparezcan ampollas o alguna zona negruzca no morena, no bronceada, sino zonas más oscuras y sobre todo la presencia de ampollas, entonces sí que sería necesaria la valoración médica. Capítulo de piscina, doctor. ¿Qué es un corte de digestión? En realidad, los problemas asociados a lo que tradicionalmente se ha llamado corte de digestión vienen de dos fuentes diferentes. Por un lado, el nombre técnico que utilizamos es la hidrocución, ¿no? Por un lado tenemos los problemas asociados a la inmersión muy brusca en aguas muy frías, ¿no? Y por otro lado tenemos los problemas asociados a la realización de actividad física, ejercicio, cuando todavía no hemos terminado de hacer la digestión de los alimentos que hemos comido. A todos nos ha tocado en nuestro tiempo aguantar las tradicionales 2 horas después de comer antes de ¿Es un poder mito bañarse. o es una realidad, digamos, que tenemos que...? Es un mito solo parcialmente. Es decir, como decía, cuando hemos hecho nuestra comida de mediodía, nuestro tubo digestivo necesita digerirla, procesarla, etcétera, y para ello necesita un aporte correcto de sangre. Si en ese periodo de digestión estamos realizando algún ejercicio intenso, etcétera, entonces el organismo se ve obligado a redistribuir esa sangre que necesita en el tubo digestivo y llevarla también a los grupos musculares, etcétera, que están demandando esa sangre. Pero esto no es propio solo del verano, esto ocurre a lo largo de todo el año, es decir, la realización de ejercicio intenso después de haber hecho una comida relativamente copiosa siempre va a ser contraproducente, entonces, tanto en verano como fuera del verano. Y por otra parte, como decía, está el sumergirse en agua fría de forma muy brusca. Una vez más, los mecanismos reguladores incluyen la redistribución de sangre hacia piel y otros órganos para poder mantener la temperatura corporal y entonces deja de llevarse esa sangre a corazón, cerebro u otros órganos que la necesitan en ese momento. Por lo tanto, una vez más, la recomendación sí que suele ser de no realizar un ejercicio físico de cierta entidad en las horas siguientes a la ingesta de alimentos, es decir, pues 1:30, 2 horas suele ser suficiente, pero no solo en verano, sino a lo largo de todo el año. Y cuando uno se vaya a introducir en una piscina o en el mar, hacerlo de forma paulatina, poco a poco, humedeciéndose previamente para que el organismo le dé tiempo a ir regulando la temperatura sin tener que movilizar grandes volúmenes de sangre. De acuerdo. Verano tras verano vemos desgraciadamente casos de ahogamientos, también incluso en niños. Si llegáramos a rescatar a alguien que ha pasado un tiempo determinado bajo el agua, que está inconsciente, ¿tenemos que hacer algo antes me refiero, mientras vienen los equipos de asistencia? Lo ideal sería comprobar muy bien si los 3 aspectos que necesitamos saber es si el paciente está consciente, inconsciente, si respira de forma adecuada o no respira de forma adecuada, ¿no? Y si tiene pulso o no tiene pulso, ¿no?
y esa información es vital para los servicios de urgencias que van a acudir al local, ¿no? Al lugar. Si el paciente está inconsciente pero respira, tiene pulso, lo mejor que podemos hacer es colocarlo en posición lateral de seguridad, de manera que si hubiera algún tipo de vómito o regurgitación de alimentos a la boca no pasen a la vía aérea, ¿vale? Y con esta posición lateral lo tenemos solventado, salvo que se tengan conocimientos más avanzados. Esta sería la principal medida, ¿no? En caso de que no respirara, no tuviera pulso, entonces ya sí que estaríamos ante una situación de una parada cardiorrespiratoria, con lo cual habría que iniciar inmediatamente, lo más precozmente posible, las maniobras de reanimación, sobre todo con compresiones torácicas, y en caso de que se tenga conocimiento suficiente, pues la realización de ventilación boca a boca. Otro tema importante que también provoca quebraderos de cabeza, doctor, son las picaduras. Tenemos que tener en cuenta, pues eso, presencia de avispas, tábanos, mosquitos, insectos. ¿De qué depende que tengamos que acudir a urgencias? El famoso urbasón, ¿no? En muchos casos que se habla en las casas, ¿cuándo tenemos que acudir a urgencias y cuándo no? En realidad, el problema de las picaduras suele venir asociado a la cantidad de tóxico, de veneno que se haya inoculado en la picadura. En una única picadura normalmente no solemos tener grandes problemas, aunque es verdad que con frecuencia provocan una reacción local más o menos extensa que puede ser llamativa, pero que no suele traducir mayor gravedad. El hecho de que haya un área enrojecida, inflamada, hinchada, no indica que se trate de una alergia a las picaduras de himenópteros, que son casi todos estos insectos, ¿no? Y por lo tanto habitualmente no precisan atención médica. Ante la duda, si hay mucha inflamación local, si ha habido múltiples picaduras en diferentes partes del organismo, o si hay síntomas asociados posteriores a la picadura, como malestar general o náuseas o dolor de cabeza, etcétera, en ese caso mejor acudir a los servicios de urgencias. Hablemos también de la alimentación, porque el verano es una época en la que frecuentemente se producen cuadros gastrointestinales, diarreas y demás. ¿A qué se debe esto? Suelen ser varios factores asociados. Sigue habiendo problemas de infecciones víricas que nos transmitimos unos a otros y que producen diarreas, que en general tienden a ser transitorias, pero también es verdad que solemos cambiar un poco el patrón de alimentación respecto a lo que hacemos en invierno y por lo tanto comemos muchas más ensaladas, alimentos crudos, frescos, que los toleramos y en general apetecen más. Pero siempre los alimentos crudos y frescos tienen más riesgo de contaminación por otras bacterias ambientales, etcétera. Además, tengamos en cuenta que con temperaturas elevadas se acelera mucho la descomposición de los alimentos y se favorece, por lo tanto, la contaminación por otras bacterias. Y por lo tanto, sí que es cierto que en verano vemos un aumento de los cuadros diarreicos, gastrointestinales, etcétera. Una vez más, lo fundamental sería la prevención, tener muchísimo cuidado a la hora de elaborar alimentos, lavarse las manos exhaustivamente antes de manipular ningún alimento y también cuando vayamos a cambiar de alimento del que estamos manipulando, cocinando o preparando, ¿vale? Asegurar una correcta cadena de frío, es decir, los alimentos refrigerados hasta el momento de ser ingeridos o de ser manipulados. Y una vez preparado una ensalada, cualquier comida de este tipo, volver a introducirlo en la nevera hasta el momento de ser ingerido, porque si no vamos a favorecer que haya mucha contaminación, ¿no? Y por supuesto lavar de forma muy exhaustiva todas las hortalizas, verduras, frutas que vayamos a comer crudas. Y aquellos alimentos que deban ser cocinados, cocinarlos de forma suficiente para eliminar de esta manera con la alta temperatura la proliferación de gérmenes en los mismos, ¿no? Ahora que hablaba de cuadros víricos, de infecciones, se me ocurren las piscinas, el tema de las piscinas y de las precauciones que tenemos que tener al acceder a las mismas, tema humedades. ¿Hay que tener alguna precaución especial? Estoy pensando temas de hongos o de algún tipo de infección que podamos contraer en estos recintos. En realidad, cuando la piel la mantenemos húmeda, eso es un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de determinados gérmenes y normalmente los hongos son los que viven con especial alegría en estos ambientes. Por lo tanto, sí que solemos recomendar que haya un secado de la piel, sobre todo de los pliegues entre los dedos de manos y pies, las axilas, las ingles, etcétera, que haya un correcto secado para evitar que la zona permanezca húmeda durante bastante tiempo y por lo tanto proliferen los hongos. No es un problema que solamos ver con mucha frecuencia, pero bueno, se puede evitar de forma muy muy sencilla y nos puede generar problemas si no. Y termino con una última pregunta, el tema de las fracturas. ¿En verano se producen más? Bueno, en general sí que vemos más problemas de golpes, esguinces, contusiones, pequeñas heridas, asociados sobre todo a que, bueno, que pasamos mucho más tiempo al aire libre, hacemos otras actividades, etcétera, y por lo tanto tenemos un poquito más de riesgo de sufrir este tipo de percances, ¿no? En realidad tampoco es un volumen muy llamativo respecto a lo que vemos el resto del año, ¿no? Y por lo tanto las recomendaciones son, al igual que en el resto de los periodos, bueno,
tener la precaución suficiente antes de abalanzarse a ciertos deportes o a ciertos terrenos, etcétera, y luego valorar muy bien al que ha sufrido el percance. En caso de que haya una herida que esté sangrando, sí que es preferible acudir a un servicio de urgencias, porque es posible que haya que proceder a una sutura de la misma. Cuando se trata de golpes, etcétera, mientras haya movilidad de la articulación asociada, mientras uno pueda apoyar o mover la extremidad, mientras no haya claras deformidades, etcétera, en general tienden a ser problemas que se resuelven rápidamente. En todo caso, siempre que el paciente considere que es preferible que sea valorado por un médico para descartar que haya patología más grave asociada, pues pueden acudir a los servicios de urgencias. Pues nos quedamos entonces con ese mensaje de que lo importante también en estos 3 próximos meses de verano es básicamente la prevención y el sentido común. Pues doctor José Javier Baro, director del Servicio de Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Verano. Como decíamos, época para descansar, para reponer fuerzas y para cuidarse. Con unas pocas dosis de prevención conseguimos evitar sustos y disfrutar sin la necesidad de acudir a un servicio de urgencias. Con este episodio ponemos el punto final a la primera temporada de este podcast que, insistimos, ha pretendido trasladar el día a día de este hospital universitario. Soy Alfonso Muerza y Saber es Salud es un podcast de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Saber es salud. Escucha cada 15 días el podcast de la Clínica Universidad de Navarra.